Muy buenos días, amigos y hermanos. Muy bienvenidos a Conectados con el Cielo, tu canal donde nosotros pues tratamos de estudiar la palabra de Dios de acuerdo a un escrito está. Vamos a iniciar el estudio para este día y bueno, recordemos que después de que Jesús demostrara quién era Él, después que Jesús demostrara quién es el Padre, porque Jesús vino a demostrar quién es el Padre, a darnos a conocer al Padre. Ahora Jesús tenía que preparar a sus discípulos acerca del futuro. ¿Por qué? Porque Jesús tenía que dejarlos solos, ¿verdad? Ya Jesús sabía que tenía que llegar el día en que los discípulos quedarían sin su maestro. Y entonces Jesús comienza prometiendo a sus discípulos que no quedarían solos, que quedarían con un sustituto, que quedarían con un consolador. Y eso está en Juan 14, 10, capítulos 14 al capítulo 16. En esos tres capítulos, ahí es donde Jesús les habla a ellos acerca de eso. Ahí los prepara para ahora ya dejarlos solos. Les anuncia también el sufrimiento o el dolor que vendría, ¿verdad? Eso está en los capítulos 15 y 16 del Evangelio de Juan. Y también advierte a sus discípulos que deben permanecer fieles. Eso está en Juan capítulo 15. Y sobre ese va a ser la temática, el estudio de esta semana. Vamos a tener una oración para poder pedir la bendición de nuestro Padre Celestial, que el Espíritu Santo pueda guiarnos. Padre nuestro, gracias Señor, te damos por todo lo que hasta este día tú has hecho con cada uno de nosotros. Nos das la luz de un nuevo día, nos permite ver un nuevo día, Señor, vivir un día más. Y por eso estamos agradecidos contigo. Ahora, Señor, queremos estudiar tu palabra y que lo que vayamos a estudiar durante este día, pues nos ayude, Padre, a comprender de una mejor manera quién es Jesús, cuál fue su misión, quién es el Padre, y ayúdanos, Señor, para que podamos imitar a Jesús, que tu Espíritu Santo pueda ayudarnos a poder ver a Jesús y también para poder imitarlo, hacer lo que Él hacía. Que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, a través de este estudio y que todo sea para honra y gloria tuya. Acompáñanos, Señor, te lo suplicamos en Jesús. Amén. Bien, temas en el Evangelio de Juan es el título de esta semana, del trimestre, y llegamos ya a la lección número 10 con el tema para esta semana: el camino, la verdad y la vida. Ese es el tema para esta semana, ya en la lección número 10. Y para hoy, domingo 1 de diciembre, el título es Les he dado ejemplo. Ese es el título para el estudio de hoy. Les he dado ejemplo. Y para nuestro estudio de hoy, pues vamos a leer lo que está en el libro de Juan, en el capítulo 13, versículos 1 al 20. Aunque es largo, son 20 versículos, y vamos a tratar de hacer un análisis de este texto bíblico para cuál es el ejemplo que Jesús nos deja a través de este texto bíblico. Y dice el versículo 1: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin.
En otras ocasiones, y aquí vamos a hacer la primera pausa, el primer paréntesis, en otras ocasiones ya Jesús había respondido que su hora todavía no había llegado, ¿verdad? Ahora, en el versículo 1 del capítulo 13 del libro de Juan, Jesús ya sabía, dice, sabiendo que su hora había llegado. Jesús sabía que su hora había llegado. Su hora de la crisis ya había llegado. Y esa noche sería traicionado y entregado en manos de sus enemigos. Él ya lo sabía perfectamente. Jesús había venido de Dios y ya cuando su obra estuviera completa en esta tierra, debía volver a su Padre. Esto lo repitió en muchas ocasiones Jesús. Esto lo repitió durante todo su ministerio. Y bien, el texto continúa diciendo en el versículo 2, y cuando cenaban, cuando el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Como dice, el Padre le había dado a Jesús todas las cosas en sus manos. Y ahí no se refiere nada más que lo que le había dado a Jesús en sus manos, todas las cosas, era todo aquello que tenía que ver con el plan de salvación. Eso es lo que Dios había entregado, su Padre le había entregado en sus manos, ¿verdad? Y estaba reconociendo ahora, Jesús mismo estaba reconociendo su divinidad, ¿verdad? Cuando él dice que había salido de Dios y que a Dios iba. Ahí estaba reconociendo él mismo su divinidad, pero también demostró cuán grande es su humildad. Y ya vamos a ver por qué es que Jesús también demuestra su humildad. Dice que se levantó, el versículo 4, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, Jesús llegó a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Le preguntó. Y respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies entonces, sino que también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, le dijo Jesús. Y aquí vamos a explicar un poquito. El que está lavado, le dijo Jesús, no necesita sino lavarse los pies. Y es que cuando nosotros nos bautizamos, quedamos limpios de todo pecado. Y por eso no necesitamos bautizarnos nuevamente, sino que es suficiente el rito de lavar nuestros pies. Esta es una lección espiritual la que Jesús nos está enseñando. Y cuando Jesús dice que están limpios, aunque no todos, ahí estaba haciendo referencia a Judas, que nunca había entregado su corazón plenamente a Cristo. Bien, el versículo 11 continúa, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso fue que dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Les preguntó Jesús. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy, les dijo Jesús. Pues si yo, el maestro y el señor, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Versículo 15. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis.
de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. El siervo, y en este caso el siervo no debía sentir dañada su dignidad al hacerlo, y por eso les estaba diciendo esto Jesús. ¿Verdad? Vamos a hacer un paréntesis aquí otro, ¿verdad? Entonces el siervo no debería de sentir dañada su dignidad al hacer esto. Nosotros como líderes no debemos pensar que nos verán mal cuando servimos a los demás. Eso no nos hace menos que nadie. Y a eso hemos sido llamados como de líderes, a servir. Y dice el versículo 17, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si lo hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañal. Cuando Jesús les dice que yo sé a quienes he elegido, es porque a Judas Jesús no lo había llamado él, no lo había elegido él. No había sido Jesús el que le dijo a Judas, ven, sígueme, sino que habían sido los discípulos. Por eso les dice Jesús, yo sé a quienes he elegido. Y el versículo 19 dice, desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. Y el versículo 20 dice, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Así termina el versículo 20. Vamos a hacer un pequeño análisis de esta lectura, de esta historia. Y creo que todos sabemos de qué trató esta historia. Ya la conocemos, ¿verdad? Fue la Santa Cena, fue la última cena, donde Jesús instituyó la cena y el ritual del lavado de los pies, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar de hacerlo rápidamente, ¿verdad? El bosquejo de la historia para ubicarnos en el contexto y vamos a tratar de sacar la enseñanza para cada uno de nosotros. Bien, comencemos recordando la contienda o el pleito, la discusión o la competencia que los discípulos mantenían entre sí, porque querían tener un lugar privilegiado al lado de Jesús, cuando Jesús fuera coronado como rey de Israel o rey en esta tierra. Eso es lo que ellos estaban, eso es lo que quiero recordar de lo que hacía, de los discípulos, ¿verdad? Ya vamos a ver por qué. Y en esta ocasión, en la última cena, estaban en la última cena, porque esa noche fue cuando Jesús fue entregado, no estaba presente ningún siervo o esclavo, no había ahí nadie. Y el asunto es que la costumbre judía en los tiempos de Jesús era que uno de los deberes de los esclavos o de los siervos extranjeros, oiga bien, extranjeros, tenía, consistía en lavar los pies del amo. Y no se esperaba que fuera un esclavo judío el que lo hiciera. Y recordemos que todos los que estaban ahí eran judíos, ¿verdad? Entonces, por eso es que ninguno de ellos se quería levantar y no había ningún esclavo, ningún siervo en ese lugar, en ese momento. Entonces, alguien tenía que hacerlo, ¿verdad? Uno de los discípulos tenía que hacerlo, pero ninguno estaba dispuesto a hacerlo. Y era por la contienda, por eso mencioné que ellos tenían esa competencia del lugar privilegiado que ellos querían al lado de el rey de esta tierra cuando fuera coronado Jesús, según ellos. Pero entonces no había ningún siervo, no había ningún esclavo que lo hiciera. Y por eso les dijo Jesús, me llaman maestro, me llaman Señor, y lo dicen bien. Y por eso les dijo Jesús, porque él ahora tenía el propósito de dar un ejemplo de servicio
humilde y abnegado. Y eso es lo que hizo Jesús. Tenía que hacerlo con una demostración, ¿verdad? O sea, tenía que ser práctico, una práctica, una enseñanza práctica, algo haciéndolo él. Y por eso es que lo hizo, porque decirlo solo de palabras, ellos no hubieran entendido o no lo hubieran hecho de igual manera, ¿verdad? Ellos no hubieran aprendido si solamente les hubiera dicho, y por eso es que les hizo una demostración práctica. Y luego leemos la reacción de Pedro también. ¿Tú me lavas los pies?, le preguntó. Y Jesús le dijo o sea, que no lo comprendería, que no lo iba a entender hasta después. Pedro no estaba dispuesto a que Jesús le lavara los pies y no esperó lo que Jesús le iba a enseñar. Jesús le respondió que si él no lo permitía, no iba a tener parte con él. Y es que el lavamiento de los pies tenía un significado simbólico. Y esa es la humildad, ¿verdad? Ese era el significado simbólico. Así como también el lavado de los pies representaba la eliminación del pecado mediante un sincero arrepentimiento y confesión. Eso también representaba ese ritual del lavado de los pies, ¿verdad? Entonces, el carácter de Pedro y su altivez, su arrogancia, no le permitían disfrutar de una comunión espiritual con su Señor en esta vida, con la esperanza de disfrutar después de esa comunión eterna, ¿verdad? En el mundo venidero. Eso, o sea, esas características, ese carácter de Pedro no le iba a permitir a él disfrutar, ¿verdad? Tanto en esta tierra como esa comunión eterna que iba a tener posteriormente, ¿verdad? Entonces, ¿qué lección la que les estaba enseñando Jesús en ese momento? Los estaba preparando para que cuando él ya no estuviera con ellos, ¿verdad? Porque ellos iban a servir tal como lo hizo su maestro. Entonces, por eso es que les estaba enseñando. Entonces, con el acto de lavar sus pies, Jesús ya los había impresionado, o sea, ya les había ganado la atención, ¿verdad? Entonces, con eso también Jesús ya había humillado el orgullo de cada uno de ellos, ¿verdad? Ya Jesús ya lo había doblegado con esa acción, con lavarle los pies. Cuánta tristeza da hoy en día ver cómo algunos que llegan a tener algún privilegio dentro de la iglesia o dentro de sus congregaciones actúan diferente totalmente a esta lección de Jesús. Están llenos de orgullo y en lugar de servir a la hermandad, se dedican a dar órdenes, como que si se tratara de un jefe con sus subordinados. Así actúan algunos, ¿verdad? Como si fueran dueños de la iglesia, como que si la iglesia les perteneciera y por ser ellos los dirigentes, dan órdenes a los demás, que quieren mandar, por decirlo así, ¿verdad? Ojalá y que esta lección que estamos estudiando nos haga reflexionar y estos que actúan de esa manera den un giro en su forma de dirigir la iglesia. Y en lugar de buscar que nos hagan caso, que nos obedezcan, convertirnos en dirigentes servidores de los hijos de Dios. Debemos imitar ese humilde servicio de Jesús. El servicio que se nos demanda es el de un ministerio de amor que se olvida del yo y coloca nuestros intereses y conveniencias después del bien de los demás. Nos olvidamos de nosotros por atender, nos olvidamos de nosotros por tratar de que los demás estén bien. Eso es el ejemplo de Jesús y a eso somos llamados cada uno de nosotros. Y si tenemos cargos, si tenemos privilegios dentro de la iglesia,
aún más es nuestra responsabilidad de servir a los demás, de hacer que los demás disfruten de esa comunión con Dios. Eso es lo que debemos de hacer. Comparto lo que Elena de White escribió, inspirada por el Espíritu Santo. Escribió en El deseado de todas las gentes, en la página 603. Ella escribió: cuando Jesús se ciñó con una toalla para lavar el polvo de sus pies, deseó por este mismo acto lavar el enajenamiento, los celos y el orgullo de sus corazones. Eso era lo que Jesús quería hacer. Esto era mucho más importante que lavar sus polvorientos pies, dice ella. Con el espíritu que entonces manifestaban, un espíritu de orgullo que tenían ellos en ese momento, ninguno de ellos estaba dispuesto, estaba preparado para tener comunión con Cristo. Hasta que fuesen puestos en un estado de humildad y amor, no estaban preparados para participar en la cena pascual o del servicio recordativo que Cristo estaba por instituir. Y continúa la lectura: sus corazones debían ser limpiados. El orgullo y el egoísmo eran disensión y odio, pero Jesús se los quitó al lavarle los pies. Se realizó un cambio en sus sentimientos. Mirándolos, Jesús pudo decir: vosotros limpios estáis. Ahora sus corazones estaban unidos por el amor mutuo. Habían llegado a ser humildes y a estar dispuestos a ser enseñados. Excepto Judas. Cada uno estaba listo para conceder a otro el lugar más elevado. Ahora, con corazones subyugados y agradecidos, podían recibir las palabras de Cristo. Ese orgullo que muchas veces mostramos, ese orgullo que nos aleja de Jesús, ese orgullo no permite que estemos dispuestos a ser enseñados. Permitamos que Jesús lave nuestros pies también. Permitamos que Jesús nos lave todas nuestras malas actitudes, que nos limpie del yo. Permitamos que Jesús haga eso. Al igual que Judas, se nos está concediendo toda oportunidad para que dejemos de lado el orgullo y los celos en nuestros corazones y nos arrepintamos y permitamos ser lavados. Sigamos el ejemplo de Jesús. Para finalizar nuestro estudio, más que un ejemplo, Jesús estaba instituyendo un rito que debían realizar sus seguidores hasta el fin del tiempo. Más que un ejemplo, eso era lo que estaba haciendo Jesús. Le estaba enseñando. Jesús estaba instituyendo un rito que debían realizar sus seguidores hasta el fin del tiempo. Y recordando siempre que la lección es el servicio original. El rito tiene un significado triple. Primero, simboliza la limpieza del pecado. El bautismo simboliza la limpieza original del pecado. La limpieza de las contaminaciones que posteriormente se han acumulado está simbolizada por el rito de lavamiento de los pies. Como en el caso del bautismo, el rito no tiene significado alguno a menos que el participante, por medio del arrepentimiento y de la conversión, haya renunciado al pecado en su vida. En el acto de lavar los pies no hay ningún mérito. El servicio adquiere significado solo cuando ha habido la debida preparación. Esa preparación de arrepentimiento y confesión de pecado es la que debe de existir cuando se va a practicar el ritual, este rito de lavamiento de los pies. También, en segundo lugar, significa una renovada consagración al Espíritu. El que participa y se inclina para lavar los pies de sus hermanos indica así que está dispuesto a ocuparse en el servicio del Maestro, sin importarle cuán humilde sea ese servicio. Y tercero, simboliza el espíritu de compañerismo cristiano. El rito es un servicio preparatorio adecuado para participar en la cena del Señor. Eso es lo que significa el rito de lavamiento de los pies, este rito de humildad,
Jesús enseña entonces que el poder y la autoridad deben usarse para servir, no para engrandecerse, no para creerse. De acuerdo con el ejemplo de Jesús, la Iglesia Adventista practica lo que denomina el rito de humildad como preparación para la cena del Señor. Eso es lo que hacemos en nuestra iglesia, ¿verdad? Y ahora ya sabemos lo que significa el rito de lavamiento de los pies. No es un simple rito, un simple gen, ¿verdad? Sino que tiene un significado, un triple significado, como lo acabamos de ver. Que Dios te bendiga y que mañana continuemos con otro tema interesante acá en Conectados con el Cielo. Hasta pronto.